Buenas noches. Bienvenido a nuestro servicio de miércoles explosivo. Saludamos a todos los miembros de nuestra congregación, al cuerpo pastoral y a los líderes de ministerio que hacen parte de nuestra iglesia. Igualmente saludamos a las personas que se conectan con nosotros desde otros países a través de la plataforma de YouTube. Miércoles explosivo ha sido habitualmente un servicio en el cual se comparte una palabra fresca, una palabra poderosa, que tiene como objetivo llegar a cada uno de nuestros corazones para cumplir el propósito por el cual ha sido revelada e inspirada por Dios a través de los tiempos. Ahí donde estás, abre tu Biblia y lee conmigo este versículo bíblico. Isaías 41, versículo 10. La palabra de Dios dice así: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Te doy fuerzas, te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. La palabra de Dios es clara. Tenemos el poder cuando confiamos en Dios, que es nuestro protector y nos da la fuerza para salir adelante a través de las dificultades. Este es un tiempo especial, un tiempo en el cual no estamos habituados a estar aislados totalmente de las demás personas. Pero es un tiempo en el cual podemos utilizar para reconciliarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos y en especial reconciliarnos con Dios. Analizar qué áreas de nuestra vida no están bien y entregárselas a Dios para que Él obre en cada una de ellas. Invitamos a que te suscribas a nuestra plataforma de YouTube. Aquí abajo te puedes suscribir y si deseas que te llegue una notificación a tu celular, a tu medio electrónico, cuando montemos contenido en nuestro canal, dale a la campanita para que te llegue esa notificación. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por la oportunidad que nos da de escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos da de escuchar lo que nos quieres decir a nuestras vidas. Colocamos en tus manos a todos los líderes de ministerio, a todos nuestros pastores y a todas las personas que hacen posible esto, Señor. A todas las personas que trabajan incansablemente para que tu evangelio siga llegando a otras personas. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro pastor asociado, Camilo Paz, que es la persona que trae hoy el mensaje para nosotros. Bienvenido, hermano Camilo. Muy buenas noches a todos ustedes que me ven y me escuchan a través de esta plataforma digital. Saludamos a nuestros pastores Edgar e Iraní de Salinas, a todo el cuerpo ministerial, a todos los amigos y amigas que nos escuchan de los diferentes países. Damos gracias a Dios por permitirnos en esta noche ser un instrumento de bendición a través de la cual puedo ser portador de este mensaje que esperemos que sea de bendición para todos ustedes. Primeramente, yo los invito a que oremos y pongamos este servicio en las manos del Señor. Padre bueno, Padre santo, amadantísimo Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, el cual a ti te ha placido, Señor, por gracia, llamarme y escogerme para ser un instrumento de bendición en esta noche, Padre. En estos momentos, Padre, me despojo de todo protagonismo, de toda emoción, de todo conocimiento humano, Padre, y te pido a ti, Espíritu Santo de Dios, que coloques las ideas en mi mente y las palabras en mi boca, Padre, para que se cumpla el propósito por el cual tú has preparado este mensaje, mi Señor. Te pedimos, Padre, que se cumpla lo que dice la Escritura, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz, que sea más cortante que una espada de doble filo, que penetre hasta cortar el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor. Este mensaje lleva por título: Yo me he visto porque sí voy. Y el fundamento bíblico lo leemos en Salmo 37:5 de la versión Reina Valera, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo me he visto porque sí voy. Normalmente, cuando hacemos planes, proyectos, deseos, sueños, objetivos, metas, y esos sueños y esas metas no se cumplen a pesar de nuestros deseos ansiosos por circunstancias diferentes a nuestra voluntad. En la costa solemos decir:
no te vistas porque no vas. Eso significa que puedes hacer lo que quieras, que puedes decir lo que quieras, pero sabes que esos sueños, esos objetivos y esas metas no se cumplirán en tu vida. Y podemos poner el ejemplo del joven que hace planes sin consultar previamente con su padre, hace planes de salir esa noche con sus amigos y con sus amigas y decide colocarse la mejor pinta, la mejor camisa, el mejor pantalón, aplicarse la más olorosa loción y colocarse los más lindos accesorios, corbatas, pañuelos y todo aquello que lo haga ver extremadamente elegante en esa noche. Pero en ese momento llega su padre y le pregunta por sus planes y él le dice que piensa salir con sus amigos y el padre le dice: no te vistas porque no vas, porque tú previamente no me consultaste sobre esos planes. Quizás, amados hermanos y amigos que me escuchan, si ese joven hubiese previamente consultado con su padre acerca de sus planes esa noche, el padre no solamente le hubiese otorgado el permiso y la autorización para poder salir en esa noche a disfrutar con sus amigos, sino que quizás hubiese contribuido a que ese joven hubiese pasado una noche mucho más feliz, quizás prestándole las llaves de su vehículo o entregándole dinero para que pudiese sufragar los gastos que iba a tener esa noche. ¿Sabes qué? En el mundo espiritual igualmente sucede lo mismo. Hacemos planes, proyectos, objetivos y deseos y no se los consultamos a nuestro Padre Celestial. Y empezamos a proyectarnos en pos de esos planes, en pos de esos sueños, en pos de ese proyecto, pero sin saber si efectivamente esos planes y esos proyectos están alineados con la voluntad de Dios. Y como previamente no consultamos con Él acerca de esos planes, Él de manera cariñosa nos dice o nos hace entender: no te vistas porque no vas, porque esos sueños que hiciste, esos planes, objetivos y metas que hiciste sin consultar conmigo, no se harán una realidad. Pero ¿sabes qué? Cuando nuestros planes y nuestros propósitos, nuestros sueños y nuestros objetivos están alineados con la voluntad de Dios, podemos decir con seguridad: si me visto, porque si voy, porque de la mano de Dios esos sueños, esos objetivos y esas metas se harán una realidad. Pero ¿sabes qué, amados hermanos? A pesar que esos sueños, a pesar que esos objetivos y a pesar que esas metas estén alineados con la voluntad de Dios, esta noche te quiero compartir 3 aspectos que debemos tener en cuenta para que efectivamente esos sueños se hagan una realidad. Primero, debemos mantener activada nuestra fe. Y ustedes se preguntarán, amado hermano, ¿pero qué significa fe? Y quizás podemos encontrar literatura cristiana, literatura teológica en la cual nos habla acerca de conceptos y nociones de fe, pero acudamos a la palabra, pero acudamos a la Biblia para que nos explique qué es lo que dice la palabra acerca de la fe. Y leemos Hebreos 11:1 en la versión traducción lenguaje actual y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Incluso en otras versiones, como la Reina Valera, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Igualmente en ese mismo libro, en el versículo 5, podemos encontrar que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que lo hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes qué? La Biblia quizás está plasmada de testimonio de hombres y mujeres de fe que con esa fe alcanzaron grandes victorias, que con esa fe alcanzaron grandes milagros y grandes prodigios en su vida, como también hombres y mujeres que por su poca fe, por su incredulidad o por su escepticismo no pudieron disfrutar de las bendiciones que el Señor tenía para con ellos por su poca fe.
Para ilustrar este tema, quizás yo pude haber acudido a diferentes historias, pero escogí una que es muy conocida para el mundo creyente, y es la historia conocida como la misión de los 12. Pero antes de referirnos a esa historia, tenemos que explicar el contexto histórico en el cual se llevó a cabo esa misión. Y debemos recordar cómo llegó el pueblo judío a establecerse en territorio egipcio. Y tenemos que remontarnos históricamente a la vida de José y recordar que efectivamente fue José cuando fue nombrado gobernador de Egipcio, y posteriormente llegaron sus hermanos, y posteriormente llegó Jacob y se establecieron en ese territorio. Pasaron 300, 400 años y este pueblo creció inmensamente hasta el punto que el faraón de la época tuvo temor al ver ese crecimiento incontrolable del pueblo judío en Egipto, y ordenó a las parteras de ese momento que no permitieran que volviera a nacer ningún niño de mujer hebrea. Y ustedes conocen la historia, que allí fue como nació Moisés, porque fue rescatado de las aguas. Y recordamos que el gobierno faraónico sometió en ese momento al pueblo judío a una fuerte esclavitud. Los obligaban a hacer trabajos inhumanos, los obligaban a hacer trabajos insoportables hasta muchas altas horas de la noche continua y comúnmente. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que el Señor le dio una promesa a Moisés en la zarza ardiente, y esa la podemos encontrar en Éxodo 3, del 7 al 8, y dice lo siguiente: Luego Jehová dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y ustedes conocen la historia, que efectivamente el Señor permitió que el pueblo judío saliera del territorio egipcio. Previamente tuvo que el faraón pasar y el pueblo egipcio por diferentes plagas, hasta que el Señor ablandó el corazón del faraón y permitió que el pueblo egipcio pasara, pero posteriormente cambió de opinión y salió en busca de él a través del desierto. Y ustedes recuerdan cómo se abrió el Mar Rojo y todo lo que tuvo que vivir el pueblo judío en el desierto, en donde fue alimentado por el Señor con el maná, en donde fue alimentado por el Señor con codorniz, en donde luego de haber Moisés golpeado la peña del Orem brotó agua, y con esa agua el pueblo judío saciaba su sed en el desierto. Pero cuando estaban en el desierto, en los límites de la tierra prometida, aquella tierra que dice la palabra que fluía leche y miel, el Señor le da una orden a Moisés y le dice: designa a unas personas para que vayan a observar la tierra que yo le he prometido. Y dice la palabra que el Señor le ordenó a Moisés que eligiera un representante por cada tribu. Y como eran 12 las tribus de Israel, entonces fueron 12 los espías que Moisés designó para que fueran a conocer la tierra prometida. Y a esos 12 espías Moisés le delegó unas funciones específicas. ¿Cuáles fueron? Vamos a conocerlas. Primero, observar la tierra para saber cómo era. Segundo, qué clase de pueblo era quien la habitaba. Tercero, cómo eran las ciudades de ese pueblo. Cuarto, cómo eran sus habitantes, si eran numerosos o eran pocos. Quinto, si habían campamentos o casas edificadas. Sexto, si el terreno era fértil o estéril. Si en esa tierra habían árboles o no habían. Cómo eran los frutos de esos árboles, y debían traer prueba de esos frutos. ¿Sabes qué? Salieron los 12 espías, salieron estas 12 personas emocionadas a cumplir con la tarea, con la misión que Moisés le había delegado.
Y pasaron los días y llegaron estas 12 personas y congregaron al pueblo en la plaza, en un lugar en donde todos estuvieran prestos a escuchar el informe de los 12 acerca de lo que habían observado, acerca de lo que habían visto, acerca de lo que habían tenido a través de sus ojos visto en la tierra que el Señor le había prometido. Pero ¿sabes qué? 10 de esas personas rindieron un informe pesimista, un informe lleno de poca fe, y le dijeron al pueblo lo siguiente. Números 13, 27 y 28, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente. Los 10 espías manifestaron al pueblo el siguiente informe. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel, y aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres allí son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparado con ellos parecemos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Amados hermanos y amigos que me escuchan, ustedes se pueden imaginar cuál fue la actitud del pueblo al recibir ese informe desalentador. Me imagino que el pueblo se desilusionó, y seguramente a través de este informe es como si hubiese escuchado la palabra en el cual los espías les decían: no podemos llegar allí, no podemos llegar allí porque había gigantes, no podemos llegar allí porque son ciudades amuralladas, no podemos llegar allí porque antes son gigantes nos vemos como langosta. Fue un informe pesimista traducido a un lenguaje costeño. Esos 10 espías le estaban diciendo al pueblo: no se ilusionen, no se vistan porque no van. Pero ¿sabes qué? Hubo 2 hombres que ante la misma circunstancia, que ante los mismos hechos, que ante lo mismo que habían observado esos 10 espías, tuvieron una visión diferente y dieron un informe totalmente alentador con relación a la tierra que habían visitado. Y ese fue el informe que rindió Josué y Caleb, y lo podemos leer en el libro de Números, capítulo 6, versículo 6, en la versión Reina Valera. Y dice la palabra: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Oh, aleluya. Amados hermanos y amigos, quizás nos preguntamos: pero ¿cómo es posible que estas 2 personas, viendo lo mismo, observando lo mismo, sintiendo lo mismo, pudieron traer un informe totalmente contrario al de los 10 espías anteriores? ¿Y sabes por qué? Porque Caleb y Josué vieron esas circunstancias con los ojos de la fe y no con los ojos físicos, y con los ojos de la fe tenían la seguridad de que si Dios había prometido al pueblo judío llevarlo a esa tierra, Él los llevaría, y por lo tanto no se llenaron de temor, y por lo tanto no permitieron que en un lenguaje costeño los 10 espías le dijeran: no se vistan porque no se van. Pero ellos, llenados con el poder y la creencia y la confianza en el Señor, se levantaron con la autoridad espiritual diciéndole al pueblo: si el Señor lo prometió, Él lo cumplirá. Así que yo sí me visto porque yo sí voy, porque de la mano
mano de Dios conquistaremos esa tierra. Oh, aleluya. Quizás tú puedas estar pasando circunstancias en estos momentos, pero la estás viendo con los ojos físicos y quizás estás lleno de temor, de angustia y de aflicción y dirás, no puedo más. Pero en estos momentos el Señor te dice que veas esas circunstancias, que veas esos problemas, que veas esas enfermedades con los ojos de la fe y puedes decir con autoridad, yo sí me he visto porque me voy, yo sí me he visto porque el Señor me lleva de su mano, yo sí me he visto porque las promesas de Dios se cumplirán en mi vida, porque nada ni nadie podrá impedir que el Señor llegue y cumpla las promesas que Él nos ha dado. Pero ¿sabes qué? ¿Qué le sucedió a esos 10 espías que dieron ese mensaje pesimista? Que se llenaron de temor, de incredulidad y de duda. No pudieron disfrutar de la tierra prometida. Y eso lo vemos en Número 14:30. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Sabes qué, amados hermanos y amigos que me escuchas? A veces los sueños no se cumplen en nuestra vida por nuestra poca fe. A veces las bendiciones no las recibimos porque dudamos del poder de Dios. ¿Sabes qué? A veces los triunfos, éxitos y metas no las alcanzamos porque miramos las adversidades con los ojos físicos y no miramos las adversidades con los ojos de la fe. Porque si miramos las adversidades con los ojos de la fe, sabemos que de la mano de Dios somos más que victoriosos. Fue la misma circunstancia que pasó David. Quizás David al enfrentarse al gigante, si hubiese observado ese enemigo con los ojos físicos, quizás no hubiese decidido enfrentarlo. Pero ¿sabes qué? David vio ese gigante con los ojos de la fe y se lió al frente a sabiendas que el que iba a pelear no era él, sino que el que iba a pelear era el Señor a través de él. Y lo confrontó y le dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Rey de Israel, a quien tú has desafiado. No importa el enemigo que tú puedas estar enfrentando, no importa las circunstancias por las cuales puedas estar pasando, no importa las enfermedades que puedas estar padeciendo, no importa que los médicos te digan ya no se puede, no importa que el mundo jocosamente y en términos costeños te digan no te vistas porque no vas, pero tú con la autoridad espiritual levántate y di, yo sí me visto porque yo voy, porque yo me apropio de lo que dice la palabra en caso que esté enfermo, que Él se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y que por su llaga fuimos sanados. En caso de sentir temor, tú puedes decir, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. En caso de estar afanado, me apropio de lo que dice la palabra, que por nada estéis afanosos, sino que sean colocadas todas vuestras peticiones en las manos de Dios, son oración y ruego. Y cuando sientas que estás desfallecido, que no tienes fuerza, aprópiate de lo que dice la palabra, que Él da fuerza al que no tiene ninguno, que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes desfallecen y se caen, pero los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas y tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Oh, aleluya, mantén activado tu fe para que puedas ver los sueños y las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Permite tomar un poquito de agua para analizar el segundo punto, que es, debemos buscar la dirección de Dios. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó, y Él me libró de todos mis temores. Proverbio 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan
los que temprano me buscan. Amados hermanos y amigos que me escuchan, es innegable que a pesar del creyente ser aplicador y temeroso del Señor, cumplidor de todos sus preceptos, de todos sus mandamientos y de todos sus estatutos, ser obediente de la palabra de Dios, ser un ferviente cumplidor de todos sus mandamientos, es innegable que en determinadas circunstancias y ante determinadas situaciones podamos llegar a sentir temor. Podamos llegar a angustiarnos y afligirnos. Eso es normal, pero lo que no es normal, que en medio de ese temor, que en medio de esa angustia, que en medio de esa aflicción, tú te alejes del Señor, como lo hacen muchas personas. Y observamos quizás a personas que asisten a la iglesia emocionadamente y gozosamente, y posteriormente se alejan y uno se sorprende por su ausencia y empieza a indagar por ellas, y cuando los encuentra le pregunta: hermano o amigo, ¿y por qué te has alejado de la congregación? Y ellos nos dan como respuesta: oh hermano, es que tú no sabes la situación por la cual estoy pasando. Tú no sabes los problemas que me están aquejando. Tú no sabes la enfermedad de la cual he sido diagnosticado. ¿Sabes qué? En medio de esas circunstancias adversas se alejan del Señor, y es cuando más debemos buscar la dirección de Dios para que nos dé las instrucciones necesarias para poder salir de esas circunstancias, apropiándonos de la palabra que dice: muchas aflicciones tendrá el justo, pero que de todas ellas nos librará Jehová. ¿Sabes qué? Entre muchos escogí la historia de un hombre que, a pesar de ser un hombre recto, a pesar de haber sido un rey cumplidor de los preceptos y de los mandamientos que el Señor había establecido en su palabra, tuvo temor ante determinadas circunstancias. Y hacemos referencia al rey Josafat. Y dice la historia bíblica que Josafat fue rey de Judá, hijo de Asa, y que reinó cumpliendo los preceptos y los mandamientos establecidos por sus antepasados, que cumplieron y exigieron al pueblo adorar y cumplir con las adoraciones al Señor. Dice la palabra que Josafat destruyó todos los altares de Baal. Dice la palabra que Josafat era respaldado por el Señor en su reinado, tal y como lo podemos ver en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo del 3 al 4. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Pero a pesar de eso, a pesar de haber tenido años durante esos reinados que hubo tranquilidad, hubo armonía, el pueblo estaba contento de la manera como Josafat los dirigía. Era un pueblo tranquilo, era un pueblo armonioso, era un pueblo feliz. Pero llegó un momento en que esa armonía, en que esa tranquilidad, en que esa felicidad fue perturbada por una noticia. ¿Cuál fue esa noticia? Segunda de Crónicas 20, del 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazazontamar, que es en Gaid. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar, e hizo consultar ayuno a toda Judea. Amados hermanos, observen que a pesar de que Josafat tenía el respaldo de Dios, a pesar que él era consciente que estaba haciendo las cosas conforme los mandamientos y los preceptos que le había establecido el Señor,
le llegó una noticia que lo llenó de temor. Y era que contra él venía un ejército numeroso y poderoso, que eran los hijos de Moab, los hijos de Amón y los amonitas. Y llegaron los siervos y le dijeron: Señor, 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 ¿qué hacemos? Y quizás algunos de ellos, llenos de pesimista porque veían las cosas con los ojos físicos, pudieron haber aconsejado a Josafat: mi rey, ya no hay nada que hacer, porque no nos podemos enfrentar a ese ejército poderoso y numeroso que viene en contra de nosotros. En pocas palabras le estaban diciendo: Josafat, ya no hay nada que hacer, hay que entregar el reinado. Quizás en términos costeños le estaban diciendo: Josafat, no te vistas porque no vas, porque hasta aquí llegó tu reinado. Pero ¿sabes qué, amados hermanos? Josafat no se dejó inquietar por esas noticias, no ordenó a sus siervos que nombraran una comisión para que buscaran un tratado de paz con ese ejército enemigo, no ordenó a los soldados que salieran para enarbolar banderas blancas que significaban rendición, no ordenó a sus súbditos coger lo que pudieran y huir a un lugar en donde el ejército no lo pudiera alcanzar. ¿Qué hizo Josafat? Consultó a Dios y convocó al pueblo en ayuno. Y fue así como todo el pueblo de Judá y de Jerusalén en ayuno se postraron en medio de la plaza del pueblo y empezaron a clamar. Yo me imagino que fue una oración ferviente, yo me imagino que fue una oración llena de fe, yo me imagino que fue una oración de quebranto, y hablaban y le pedían dirección y ayuda al Señor, como debemos hacer en los momentos de dificultad. Y en medio de esa vivencia espiritual que vivía ese pueblo que clamaba y suplicaba, buscándole dirección a Dios, el Señor se manifiesta y le habla al pueblo a través de un profeta y le dice: pueblo de Judá y de Jerusalén, y tú, Josafat, no temáis ni amedrantéis ante esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Oh, aleluya. Estoy con alguien que me escucha, en la cual te dice el Señor que esa guerra que estás librando no es tuya, sino del Señor. Estoy con alguien que está recibiendo esta palabra, que en medio de la dificultad, que en medio de la prueba, que en medio de la aflicción, que en medio de la enfermedad, te dice el Señor: no te preocupas ni temáis, como le dijo a Josafat ante esa multitud tan grande, porque esa guerra que vas a librar, porque esa guerra que estás librando no es tu guerra, sino la mía. Y si es la guerra de Dios, nuestra victoria está más que asegurada de las manos de Él. Oh, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Judá recibió con emoción esta respuesta por parte de Dios. Pero además de esa promesa, le dio las instrucciones que debían de seguir para obtener la victoria en contra de ese ejército poderoso y numeroso. Y le dijo, segunda de Crónicas 20:17, no habrá otros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Cuantos se apropian de esta palabra, el Señor te dice: en esta guerra que estás librando, no tienes que hacer nada. Estás quieto, porque todo lo hago yo. No temáis ni amedrantéis, porque yo estoy
estoy con vosotros, oh aleluya. En medio de esta crisis que actualmente estemos viviendo, tu corazón no te llene de temor, porque quizás piensas que vas a quedar desempleado, porque quizás piensas que tu empresa va a quebrar, porque quizás piensas que puedas ser contagiado por ese virus, porque quizás piensas que todos los planes, sueños, ilusiones, objetivos no se cumplirán y estás a punto de sepultar tu sueño. Pero en esta noche el Señor te dice: no te preocupes, porque esa guerra la libro soy yo y no tú, porque no es una guerra tuya sino de Dios, oh aleluya. Y si esa guerra la libra en nombre nuestro, el Señor nos sacará victorioso, tal y como sacó victorioso al pueblo de Josafat contra ese ejército numeroso y poderoso del cual iba a ser atacado. Pero ¿sabes qué? A pesar de estas instrucciones, el pueblo de Judá, en cabeza de Josafat, creyó en esa promesa que el Señor le estaba haciendo. Y a pesar que desde el punto de vista militar era casi un suicidio enfrentarse con ese ejército poderoso, con ese ejército numeroso, ellos salieron a la batalla conforme se lo había ordenado el Señor. Pero ¿qué hicieron antes? Observa lo que dice la palabra, segunda de Crónicas 20 y 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oh aleluya, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El Señor nos dice que debemos estar quietos, pero no dice que debemos cerrar nuestros labios, sino por el contrario, en medio de esa batalla debemos entonar cánticos de alabanza, debemos entonar cánticos de adoración al Señor. Recuerda a Pablo y a Silas, que en medio del dolor producido en su cuerpo por los azotes injustificados que le fueron practicados por los soldados romanos por predicar la palabra, en medio de la oscuridad porque fueron llevados al calabozo más oscuro y más profundo, en medio de que estaban atados con cepos sus pies, en medio de ese dolor físico, sus labios se abrieron para entonar cánticos y himnos al Señor, y dice la palabra que las cadenas se rompieron, oh aleluya, lo que significa que en medio de la alabanza, que en medio de la adoración se rompen las cadenas de la opresión, se rompen las cadenas de la escasez, se rompen las cadenas de la enfermedad, y el Señor actúa en cumplimiento de sus promesas, oh aleluya. ¿Sabes qué? Es fácil adorar al Señor en medio de la abundancia. Es fácil adorar al Señor en medio de la sanidad de nuestro cuerpo. Es fácil adorar al Señor en medio de un matrimonio feliz. Es fácil adorar al Señor cuando tenemos hijos que le sirven y que adoran al Señor. Pero qué difícil es abrir nuestros labios en medio de la escasez, qué difícil es abrir nuestros labios en medio de la enfermedad, qué difícil es entonar cánticos de alabanza en medio de la aflicción y del sufrimiento, pues esa es la clase de adoración que toca el corazón de Dios cuando no depende de las circunstancias, sino que nace de lo más profundo de nuestro corazón, tal y como fueron las alabanzas entonadas por el pueblo de Judá y de Jerusalén en medio y antes de la batalla. Oh, aleluya. No sé las circunstancias que puedas estar pasando, no pueda la enfermedad que te pudo haber diagnosticado el médico, no sé las circunstancias económicas por la cual puedas estar pasando, no sé la situación por la situación familiar que puedas tener, pero lo que yo sí sé es que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, que se glorifica en medio de la adversidad y que nos da los triunfos y la victoria cuando desde el punto de vista físico y natural es imposible que se presente.
No entierres sus sueños a pesar de esta dificultad. No permitas que nadie te diga no a lo que Dios diga sí. No permitas que te utilicen ese lenguaje costeño. No te vista porque no vas, sino que levántate con la autoridad espiritual a decir: yo sí me he visto porque yo voy, porque de la mano del Señor obtendré los triunfos y se cumplirán las promesas y se materializarán los sueños que alberga mi corazón. Y el tercer punto, amados hermanos, que debo compartir para finalizar es: debemos esperar el tiempo de Dios. Y esto que sí es difícil, amados hermanos y amigos, porque el hombre por naturaleza es impaciente. El hombre siempre está en procura de inventar algo que aceleren los tiempos de los procesos. La industria automotriz siempre trata de producir vehículos que desarrollen altas velocidades para que el hombre prontamente pueda llegar a su destino. Las empresas de electrodomésticos están en procura de invertir y de desarrollar y de inventar artefactos o electrodomésticos que aceleren los tiempos de producción de alimentos. Nosotros por lo general somos impacientes cuando estamos en la sala de espera de un hospital, en espera de la noticia de algún familiar cercano que se encuentra hospitalizado y quizás está siendo sometido a alguna intervención quirúrgica, y nos paseamos desesperadamente, impacientemente esperando ver aparecer al médico para que nos dé noticias sobre la salud de esa persona. Nos impacientamos esperando una llamada telefónica en la cual esperamos ser llamados a alguna entrevista o que nos den una noticia que hemos sido admitidos en algún concurso o hemos sido aprobados para alguna beca, y nos impacientamos. Igualmente son con nuestros sueños, igualmente son con nuestros objetivos, igualmente son con nuestras metas, que a veces nos impacientamos y queremos que ellas se cumplan en nuestro tiempo y a nuestra manera, y no en el tiempo y a la manera de Dios. Y nos olvidamos que el tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro, que el tiempo de Dios es Kairos y el tiempo del hombre es Cronos. Que en la Biblia nos habla que para Dios un día es como 1000 días y 1000 días es como un día. Y a veces le queremos poner tiempo al Señor para que cumpla sus promesas en nuestra vida. Y cuando pasa determinado tiempo y esas promesas no se cumplen, sepultamos nuestros sueños y creemos que ya esos sueños no se podrán cumplir. Quizás iniciamos este año con mucha expectativa, quizás iniciamos este año con mucha ilusión, quizás iniciamos este año con muchos sueños y deseos, como era el sueño del joven universitario que deseaba y soñaba recibir su título universitario en medio de la emoción, en medio de los aplausos, en medio de un salón en el cual se llevaría a cabo su graduación, y soñaba salir elegantemente vestido con su toga y su birrete, caminando por las alfombras para recibir el título universitario, en medio de los aplausos de la congregación y en medio de la emoción de sus padres. Pero estas circunstancias pandémicas frustraron esos sueños. Quizás los sueños del hombre y de la mujer que planeaban casarse y habían organizado una suntuosa celebración y no pudieron por estas mismas circunstancias. El empresario que quizás soñaba en que este año se multiplicarían sus ventas, pero
en estos momentos está pensando que está atravesando una crisis económica tremenda hasta el punto que su negocio hasta el punto de quebrarse. Quizás el enemigo ha logrado cerrar los templos, pero no puede lograr cerrar nuestros labios para entonar cánticos de alabanza. No puede impedir cerrar nuestros oídos para recibir una palabra de exhortación. No puede impedir cerrar nuestro corazón para que estemos constante y permanentemente en búsqueda del Señor. Quizás esos sueños banales se frustraron, pero ¿sabes qué? Los pensamientos y los caminos del Señor van mucho más allá, porque quizás no pudiste recibir el título universitario en medio de la ceremonia que tanto soñaste, pero eso no podrá impedir que el Señor cumpla las promesas de convertirte en un profesional exitoso, en un profesional que cumpla con honestidad y con responsabilidad el título el cual has recibido. Quizás no pudiste celebrar tu matrimonio de la manera como lo pensabas, pero eso no impedirá que el Señor derrame sobre esa nueva unión matrimonial lluvia de bendición, de tranquilidad, paz y de tranquilidad en ese nuevo matrimonio. Quizás tú, empresario, tenías proyectos, pero yo me apropio y creo lo que dice la palabra, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, y seguramente el Señor tendrá cosas mejores y mayores para tu vida. No sepultes ni entierres tu sueño. ¿Sabes qué? Cuenta la Biblia que hubo un hombre que, a pesar de las circunstancias por las cuales tuvo que pasar, no enterró su sueño, y ese hombre fue Josué. Su historia la vamos a resumir rápidamente por cuestión de tiempo, y debemos recordar que José fue el hijo amado de Jacob, el cual dice la palabra que lo quería más que a sus hermanos porque fue concebido en medio de su vejez. Y cuenta la palabra que a la edad de 13 años José tuvo un sueño que, interpretado ese sueño, significaba que él iba a tener señorío, que él iba a tener autoridad, que sus hermanos iban a estar subordinados a él. Pero ¿sabes qué? Pasaron circunstancias que quizás pudieron llevar a José a enterrar su sueño. Y como fue primeramente su vida de esclavitud, porque recuerden ustedes que sus hermanos vendieron a José a los ismaelitas como esclavo. Quizás en medio de esa esclavitud José pudo haber enterrado su sueño. Quizás el enemigo le hablaba internamente en términos costeños y le decía: José, no te vistas porque no vas. Esos sueños de grandeza, esos sueños de señorío, esos sueños de poderío, esos sueños de autoridad no se cumplirán porque eres un simple esclavo. Pero José sabía que si esos sueños venían de Dios, en su tiempo se cumpliría, y en medio de la esclavitud siguió buscando de la presencia de Dios hasta el punto que dice la palabra que el Señor lo respaldaba en todo lo que hacía. Tampoco enterró sus sueños José cuando estuvo injustamente encarcelado por una acusación infame que le hizo la mujer de Potifar. Y quizás en esa cárcel nuevamente el enemigo le pudo hablar al interior de José diciéndole: José, no te vistas que no vas, porque esos sueños que tenías ya no se cumplirán, porque no solamente eres un esclavo, sino que ahora eres un presidiario condenado a muchos años. Como tampoco los sueños de José se enterraron cuando creyó en la lealtad del copero, a quien le interpretó los sueños y le dijo que prontamente iba a ser restituido al palacio del faraón. Y le dijo: cuando eso suceda, te pido que intercedas por mí ante el faraón. Pero pasaron 2 años y el copero se olvidó de él. Oh, aleluya. Pero cuenta la palabra que a los 30 años José se presentó ante el faraón y le interpretó su sueño, y el faraón lo nombró gobernador de Egipto.
momento. Una noche estaba en la cárcel y la otra noche estaba en el palacio. Oh, aleluya, no te preocupes si en estos momentos está pasando dificultad, pero las promesas y los sueños de Dios se cumplirán en nuestra vida, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Pero ¿sabes qué? A diferencia de José, hubo un hombre que sí enterró sus sueños, y cuenta la historia bíblica que este hombre fue Zacarías. ¿Y por qué decimos que Zacarías enterró sus sueños? Recordemos la historia. Zacarías era un hombre recto, temeroso, era un hombre que ejercía la función sacerdotal y tenía una esposa llamada Elizabeth, y seguramente durante muchos años clamaban y pedían al Señor por un hijo. Pero ¿sabes qué? Cuando Zacarías notó que desde el punto de vista físico era imposible que ese sueño se cumpliera, porque quizás en Elizabeth se había ido la costumbre de las mujeres, igual que en Sara, cuando él ya no tenía la potencia varonil para engendrar un hijo, ya había enterrado su sueño. Y fue por eso cuando una mañana, estando él ofreciendo a sacrificio en el altar de Jehová, se le presentó un ángel, y el ángel que le dijo, vayamos lo que dice Lucas 13:15, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pero ¿sabes qué? Zacarías, ya notando su decadencia física, dudó de esta promesa del Señor y le dijo en Lucas 1:18, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Ya Zacarías había enterrado su sueño de tener un hijo, porque sabía que físicamente y biológicamente era imposible. Oh, aleluya. Pero ¿sabes qué? Que le respondió el ángel. Lucas 1, versículos 19 y 20, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que delante de Dios he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán en su tiempo. El Señor te dice en esta noche que no quedes mudo ante la incredulidad y ante el escepticismo de no creer la promesa que el Señor tiene para tu vida, sino que quedemos mudos ante el asombro del cumplimiento de la promesa de Dios, porque esas bendiciones y esas promesas serán mucho más grandes que las que nosotros estábamos esperando de parte de Dios. Yo te pido en esta noche que cierres tus ojos y me acompañes a orar en esta noche. Y el Señor te dice, oh, aleluya, en medio de las circunstancias que estás viviendo, no permitas que nadie te diga no a lo que el Señor dice sí. No permitas que nadie pretenda cerrar la puerta que el Señor abrió, o que alguien abra la puerta que el Señor cerró. No permitas que nadie te diga no te vistas, que no vas, porque con la autoridad espiritual tú tienes que decirle, yo sí me he visto, porque de la mano de Dios se cumplirán esos sueños, esas promesas que tanto he estado deseando y albergando en mi corazón, no en mi tiempo, sino en el tiempo del Señor. Muchas gracias. Igualmente, para aquellas personas que están interesadas en contribuir y apoyar a este ministerio y que quizás no han podido hacerlo porque las oficinas administrativas del templo se encuentran cerradas, te decimos que tú puedes hacer tus donaciones, tú puedes llevar tus ofrendas, diezmos y ofrendas voluntarias y depositarlas y consignarlas en esta cuenta, en este número de cuenta de Bancolombia. Allí tú puedes depositar esa donación voluntaria y contribuir a que esta obra se siga expandiendo en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones para todos. Muchas gracias.